Atrévete a saber. No existe un camino recto para llegar a Dios. Sí, la esperanza de saber que Él siempre se encuentra en todos los caminos. Cuidar nuestro entorno, el planeta, no es una cuestión aislada, algo que no va con uno, que solo le corresponde a los demás o a las propias autoridades. Cuidar nuestro entorno es responsabilidad de uno desde el punto y hora en el que te piensas muy seriamente dónde tira los despojos, hasta el más simple chicle que se masca. En materia de medio ambiente, no se puede mirar a otro lado que no sea nuestro propio entorno. No se puede esperar por los demás para crear una conciencia ecológica. De nada vale lucir con lo que se viste si antes no se cuida el cuerpo de la ropa que se usa. Por tanto, no se trata de pensar, sino de actuar. Pues cuando se piensa, todas las acciones son posibles. Solo entendía aquello que se le ponía al alcance de la mano. Más allá de ello, su impronta era interesada. Cuando se cede el paso y no se dan las horas ni las gracias, no solo problema de conducta, sino de carga negativa existencial. Todas las puertas se encontraban cerradas. Solo le bastó una fórmula para abrirlas. Ninguna se resistió a su corazón. Como diría Garrick en el poema seleccionado hoy de Juan de Dios Pesa, Reír llorando, un nuevo sabio, muerto, invitado a este hilo de la sabiduría, el conocimiento y la buena literatura. Dice, ¿cuántos hay que, cansados de la vida, enfermos de pensar, muertos de tedio, hacen reír como el actor suicida sin encontrar para su mal remedio? Ay, cuántas veces al reír se llora. Nadie en lo alegre de la risa fíe, porque en los seres que el dolor devora, el alma gime cuando el rostro ríe. Si se muere la fe, si huye la calma, si solo abrojo nuestra planta pisa, lanza a la faz la tempestad del alma, un relámpago triste, la sonrisa. Si se muere la fe, si huye la calma, si solo abrojo nuestra planta pisa, lanza a la faz la tempestad del alma, un relámpago triste, lanza la sonrisa. No permitamos que acciones erradas en el pasado condicionen virtudes logradas en el presente. En ese proceso de virtud, de moral a ética, entre otras cosas, se analiza y se obtiene balance sobre ese punto o ese 1% de asimilación más allá de las capacidades o acciones para ello. Este pudiera ser el resultado global por los obstantes al reto. Saber de la importancia de trabajarse tanto individual como en colectivo, se necesita de la función espejo. No me gusta lo que soy, pero admito ser reflejo de lo que no me gusta del otro. B. Organizar las ideas y poner en práctica lo asimilado, con errores y sin ellos. C. La necesidad de ofrecer una respuesta mínima en materia de imagen. No nos vestimos de un solo golpe. Y D. Ser lo que eres aprendiendo del discernimiento, la justicia para contigo mismo y los demás. Pues todo forma parte de un proceso en el tiempo, donde el equilibrio será la virtud adquirida por excelencia.
Por tanto, no es casual que tras un borrón siempre se haya escrito algo nuevo. Puede incluso que ese espacio termine por quedarse en blanco, pero tampoco recuerdo de ninguna ocasión en el que tras un borrón no haya quedado alguna huella. Sea con un borrón o sin él, lo verdaderamente importante es que Dios te ha cogido escribiendo con el lápiz de tu existencia, y siempre que se escriba, viva, habrá algo que contar, antes, durante y después de. Lo mejor lo propondrá el tiempo, único criterio de verdad. Cada día la vida nos brinda con lecciones magistrales, pues es como sacar miel de una espina. Te puede garantizar un aterrizaje seguro, pero no necesariamente un viaje calmo. Lucha siempre por aquello que desees, lo demás ya se verá. ¿Has decidido a qué velocidad quieres ir por la vida? Porque a esa misma pasará la vida por ti. Disfruta de los tiempos y ellos te proporcionarán la buena salud. Todas las cosas que consideres como límite son productos del modo en que hemos aprendido a pensar. Ahora, si quieres, reflexiona sobre ello. Para avanzar, hay que deshojar a la margarita del pasado, recapitular bien con lo que te quedas y abandonar de forma inmediata lo que deseches. Muy importante esto último, pues será lo que te mantenga vivo. En cualquier faceta de la vida, no lo dudes, siempre habrá quien lo haga mejor que tú. Y ante ello solo nos queda hacerlo bien hasta que nos toque el turno del cambio. De igual forma, hay cosas que requieren que tú las dejes pasar o dar paso a quienes puedan hacerlo mejor o diferente. La habilidad reside en saber cuándo llega ese momento, antes de que te sorprendan, porque todo ese tiempo se puede dedicar a otras cosas que sí requieren de tus energías. Eso es la savia nueva, para los demás y uno mismo. Cada situación se debe de afrontar con valentía, aun sea esta la última. De lo contrario, y de seguro, se saldrá perdiendo. Cuando alguien se fija demasiado en aquello que hacemos, hasta el punto de duplicarnos, no debemos de ofendernos, todo lo contrario, significará un halago a lo que hacemos y la mejor forma para volverse a reivindicar. No existe mejor puesta en escena que aquella que nos brinda los resultados que deseamos. Vivimos en unos tiempos en el que es más fácil copiar que crear, pero en un mundo de creadores, el que copia no tiene hueco y salta a la legua su toque diferenciador entre los creativos. La confianza es la máxima de todo ganador. Cuando se pasa una página, las palabras quedan atrás, pero ellas dieron paso a las que continúan. Podrán cambiar nuestras palabras, pero las letras para confeccionarlas seguirán siendo las mismas. Sus citas eran puntuales, nunca antes de las 2 horas después. Todo espejo hace su función porque de alguna u otra manera todos necesitamos ser reflejo de algo o de alguien. Se aprende pues observando, se crea experimentando. En cualquiera de los dos casos, siempre será unipersonal. Nadie nace sabiendo, el conocimiento se adquiere y una vez se ofrece es que se recibe para volver a ofrecer conocimiento. Es una rueda cíclica. Por tanto, hemos de estar atentos a todo lo que ocurre a nuestro alrededor, pues todo nos trae un mensaje, nos viene a decir algo. Y de seguro que si estás aquí escuchando es por algo. Así que si todavía estás perdido o no estás todavía 100% centrado o concentrado en estas palabras, te ruego que cierres los ojos o estés en un lugar tranquilo que puedas interiorizar aquellas cosas que aquí voy narrando. Está diseñado para ti que ahora me estás escuchando. Quizás no hagamos los remolones o nos cueste movernos de la zona de confort, pues todo se repite con otros escenarios, pero con el mismo fondo.
Por tanto, que nadie nos robe la paz, la serenidad, el mar, el aire puro. Excelente poema, magistral autor. Le damos aquí ahora la bienvenida al mexicano Juan de Dios Pesa. Muy buena elección por parte de mi hermano para este hilo que cada día dedicamos al conocimiento, la cultura, la sabiduría, la buena literatura, la salud, diferentes temas, ¿no? Cuando uno maneja una verdad o un hecho contrastado, hay que saber si es mejor decirlo, cómo decirlo, o si todas las partes por prudencia ganarían más callando, porque la sensibilidad del que ofrece con amor, bajo la ignorancia, vale más que 1000 verdades erradas o confusas que se contrasten. Repito porque esto creo que es un dato importante. Dice, cuando uno maneja una verdad o un hecho contrastado, hay que saber si es mejor decirlo, cómo decirlo, o si todas las partes por prudencia ganarían más callando. Porque la sensibilidad del que ofrece con amor, bajo la ignorancia, vale más que 1000 verdades erradas o confusas se puedan contrastar. Porque muchas veces queriendo ayudar hacemos lo contrario y por tanto nos dejamos atrás la prudencia, porque quizás quien nos oye no lo entiende exactamente igual. Así que a la hora de decir las cosas hay que saber cómo hacerlas, y si no se sabe cómo hacerla, pues a veces es mejor callarla. Hoy, mi hermano ha dado paso al padre de la filosofía, aquel que decía que el agua es el principio de todas las cosas, el elemento primero, todo es agua. Esa era la base de las teorías de nuestro nuevo sabio muerto, Tales de Mileto, considerado como el primer filósofo de la historia, puesto que introdujo la investigación racional sobre el origen del universo y la naturaleza que hasta entonces los griegos explicaban en un conjunto de mitos y leyendas. Hay quienes hablan sobre los demás, lo que en realidad han de hablarse para sí mismos. De ahí también la forma de pensar de Tales de Mileto, cuando nos dice, toma para ti los consejos que das a otros. Toma para ti los consejos que das a otros. Cuando algo no anda muy bien dentro, lo mejor es sacarlo afuera, máxime si no somos lo suficientemente capaces para no dejarnos contaminar por un suculento manjar, pues no siempre lo que resulta apetitoso en el paladar, conciencia, es lo más adecuado para el estómago, el alma. Afortunadamente siempre existe un equilibrio y nuestro cuerpo-mente tiene la capacidad de sacarse de encima aquello que nos sobra. Precipitar un acontecimiento no soluciona lo que en su justo momento llevará por respuesta. Por tanto, no busquemos la preocupación donde ni siquiera ella misma nos ha dado motivo. Porque muchas veces andamos por la vida preocupándonos cuando ni siquiera la propia preocupación nos ha dado motivo para ello. Me imagino que alguna vez le habrá pasado, como me ha pasado a mí. Porque Dios no envió a su Hijo al mundo para juzgar al mundo, sino para que el mundo se salve por él. Palabras encontradas en el Evangelio de Juan 3. Y un adolescente dijo, háblanos de la amistad. Y él respondió diciendo, vuestro amigo es a la medida de vuestras necesidades. Él es el campo que sembráis con cariño y cosecháis con agradecimiento. Es vuestra mesa y el fuego de vuestro hogar. Y que no haya otra finalidad en la amistad que no sea la maduración del espíritu. Pues el amor que procura otra cosa que no sea la revelación de su propio misterio no es amor, sino una red tendida, y solo lo inútil será en ella atrapado. Y que lo mejor de vosotros mismos sea para vuestro amigo. Son palabras del místico Khalil Gibran, nombrado ya en anteriores audio reflexiones. Importante decir, pues el amor que procura otra cosa que no sea la revelación de su propio misterio no es amor, sino una telaraña tendida, y solo lo inútil será en ella atrapado, como las moscas. Por tanto, que lo mejor de vosotros mismos sea para vuestro amigo. O sea, no la típica frase, no quieras para los demás lo que no quieras para ti. Vale, aquí Khalil Gibran lo especifica de otra manera
muy sabiamente. Necesitamos procurar no meter en nuestra mente las cosas que los demás no deben de decir, porque nos hacemos daños cuando éstas no vienen en clave positiva. De todos los reveses se termina aprendiendo. Por momentos se convierten en exámenes muy difíciles en las asignaturas más complejas, pero todas son susceptibles de ser superadas con matrícula de honor. Se está creciendo mental y espiritualmente, y aunque uno no lo sepa, nos estamos esculpiendo. Atención a esta frase. Dice, una piedra no sabe cuándo ni para qué la están esculpiendo. Lucirá al final de la obra, mientras sufrirá los golpes del cincel. En dicho proceso crecerá nuestro músculo espiritual, momento en el que más se debe ocupar de uno mismo y de la salud. No sabemos lo que les pasa a los demás, sabemos lo que nos pasa a nosotros, y con eso se tiene más que suficiente. Será la hora de trabajar profundo sobre nuestro ser, fortalecerlo. Imaginemos por un momento que nos encontramos en una isla, solos. Se luchará por la supervivencia. Así que todo llega, y mientras llega, es el momento de vivir de uno con uno mismo. Sentía el pulso de su respiración, certeza para pensar que permanecía con vida. Las moscas le invitaban a jugar. Con la esperanza todo llega, incluso aquello mismo que no se espera. La mayoría de los errores que se cometen son infundados por una escasa visión de conjunto para ser resueltos. Por tanto, tocará cambiar. Dice Tales de Mileto que la cosa más difícil es conocernos a nosotros mismos. La más fácil es hablar mal de los demás. O como diría el Nobel de Literatura, el portugués José Saramago, somos ciegos que pueden ver, pero no miran. Ningún error cuesta tanto como la oportunidad para poder corregirlo. La ética no puede estar reñida con la justicia moral. Si un semejante comete un error que le puede perjudicar, aunque nos beneficiemos de ello, es de justicia advertirlo. Quizás sea o se peque de estúpidos, pero jamás de justo. La historia siempre corre hacia adelante, solo hay que aguardar para verla. Y el limón, entre más pequeño, más jugo y menos pulpa. De lo pequeño e insignificante surge toda nuestra savia interior. No nos quedemos en el banal mundo de la superficie. Con el rencor y el resentimiento hay que hacer como con el cristal, pues este corta y hace daño. Lo enviaremos a reciclar, lo fundimos para convertirlo en espejo y así poder ver toda la belleza que atesoramos en nuestro interior. Todas las cosas llevan una razón de ser, aunque el ser de la razón no se corresponda muy bien con nosotros ni con la razón misma. Por tanto, se podrá hacer todo lo posible, caminar hasta la extenuación, darte de ti y poner en el asador toda la carne que se tiene. Que nada depende de uno, salvo el respirar. Respira mientras se te permita y no esperes a cuando ya no puedas, porque ello será el más claro ejemplo de que nada depende de uno. Dice Aristóteles que solo hay una manera de evitar la crítica: no hacer nada, no decir nada y no ser nada. Si no somos capaces de pedir clemencia, la carga emocional y el remordimiento de conciencia nos aleja de Dios y de los demás. Cuando la vida nos invita a jugar con las moscas, no la veas como extraña, ellas nos servirán de estímulo. Dice una fiel seguidora, a la cual agradezco, Isabel María Tortosa Martínez, que el mundo está perdido porque hay humanos que son muy egoístas y solo miran por ellos, y que cree deberían desaparecer los políticos. A lo que yo le digo que sí, que quizás el mayor exponente en individualismo lo veamos reflejado en la marca política. Viven para el protagonismo histórico y les encanta figurar en los libros de historia. Lástima para ellos que vivimos en la era digital y, como diría Miguel de Cervantes, en los nidos de antaño no hay pájaros o baños, tampoco o pocos libros de textos impresos. Por tanto, ¿de qué valió correr por amasar fortuna para justificar el trabajo, aquello de si no lo haces tú, lo hará otro? Si a la vuelta de los 80
de los 80 años, la vida nos ubicó donde la carrera ya no tenía fondo ni distancia, solo el paso lento de un mundo que a los ojos de los espectadores se sigue observando senil. En palabras de Santiago Ramón y Cajal, de su libro El mundo visto a los 80 años, propuesto en el hilo cultural de hoy, y dentro del marco de los cambios con el mundo exterior, las ciudades, nos diría así, pero no, casi todos han sido guadaños por la parca inexorable. Cuando por desgracia especial de los dioses sobrevive alguno, fuera indiscreto y hasta cruel abordarlo, el reuma, como sus complicaciones cardíacas, la parálisis, la extrema presbicia, la sordera, y yo apuntaría en los tiempos de hoy la demencia senil o el Alzheimer, la estrechez económica recelosa y hosca ante inoportunas curiosidades, la han confinado en el lecho o en el sofá entre una nidada de nietos bulliciosos o de hermanas malicientas y encorvadas. Lejos de sentir alegría, quedaríamos transidos de riqueza. Dicho nuevamente por Cervantes, en los nidos de antaño no hay pájaros hogaños, o por el propio escritor moralista francés La Bruyère, el recuerdo de la juventud es dulce en los viejos, los cuales aman los lugares donde transcurrieron su mocedad. Esto viene a colación porque a veces la vida pasa tan a prisa que no nos damos cuenta de que estamos viviendo lo que estamos viviendo, ¿no? Y que cuando te vienes a dar cuenta te sorprendes con una edad de 80 años donde reuma las complicaciones cardíacas, la parálisis o la extrema presbicia, el propio Alzheimer, nos quiebra. Entonces, lejos de sentir alegría, quedaríamos transidos de tristeza, diría Santiago Ramón y Cajal. La vida en sí misma es un manantial de gracias que, si no se sabe apreciar, es como tener sed delante de ese mismo manantial y no saber saciarla. Más alto, pero no más claro, no nos lo puede decir nuestro invitado de hoy, el poeta mexicano Amado Nervo, en su poema En paz. Dice así: porque veo al final de mi rudo camino que yo fui el arquitecto de mi propio destino, que si extraje las mieles o la hiel de las cosas, fue porque en ellas puse hiel o mieles sabrosas. Cuando planté rosales, coseché siempre rosas. En la vida no debemos temer una actitud autosuficiente, pues siempre habrá quien sepa más que nosotros y del que mucho hemos de aprender. Este es el caso de Vías de Prien, filósofo del siglo VI a.C., considerado como uno de los 7 sabios de Grecia, por no decir el más destacado de ellos. Decía Vías de Priene que la sabiduría es lo único que convierte en humanos a los hombres y a las mujeres. Engloba el alma como el espíritu y la razón, única posición imperecedera del ser humano, o sea, no perece, no muere, se va con nosotros a la tumba, lo único que ningún hombre puede arrebatar a otro. Nadie nos puede robar lo que hemos ido aprendiendo, de ahí el título que tenemos hoy, Atrévete a saber, no tengas miedo. Vivimos en tiempos en que podemos, si queremos, aprender de los demás y de todo lo que circula. Contrasta siempre toda la información y atrévete a trascender. Frases como esta, recogidas en la antología del ingenio del joven autor y diplomático español en Venezuela, Luis Melgar, por supuesto nos llaman a reflexionar. No en vano, en el Evangelio de Lucas 7 ya Jesús hacía referencia a ellos. Todos los hijos de la sabiduría le ha dado la razón al Creador. Todos los hijos de la sabiduría le han dado la razón al Creador, o sea, a Dios. Es decir, los que se dejan iluminar por Dios y escuchan su voz en su corazón. Esos son los que llegan a valorar a los enviados de Dios correctamente. No se puede dar la espalda a todo lo que se nos tiene preparado y desconocemos. Es en el propio desconocimiento donde se halla la gracia. Por consiguiente, es imposible huir del pecado cuando se sabe que éste se comete. Simplemente se reconoce y se sigue hacia adelante. Nadie está libre de él. Vive merodeando de forma sigilosa en torno a nuestro espíritu. Se nos invita a caer una y otra vez. Se asume, nos levantamos y seguimos el camino trazado. Lo que nunca nos puede es esclavizar ni bloquear, y mucho menos justificar, pues nos seguirá haciendo esclavos por astucia. Se mire por donde se mire, cada cual tiene su parte alícuota en los fallos de previsión.
y en asuntos entre humanos todo puede pasar, incluso lo contrario de lo que nosotros pensamos como correcto. Cuando las heridas se mantienen abiertas en el tiempo, será el propio tiempo quien se encargue de sanarla, con o sin intervención de nuestra parte. Puertas abiertas, puertas bloqueadas, cerrarlas o abrirlas. Todo se puede restituir y nada muere hasta el final. Puertas abiertas, puertas bloqueadas, cerrarlas o abrirlas. Todo se puede restituir y nada muere hasta el final. Cada ciclo marca una etapa de nuestra vida que da vida a otra etapa en experiencia y conocimiento, a favor o en contra. La virtud de la sabiduría, mira dónde estás, vuélvete a levantar y sigue adelante, porque se nos consume lo que tanto amamos y hemos logrado construir. De lo contrario, seguir uno de los consejos del príncipe de los ingenios, Miguel de Cervantes. Por la calle del ya voy se va a la casa del nunca. Bajo el ciego sol la sed y la fatiga. Por la terrible estepa castellana al destierro, con 12 de los suyos polvo, sudor y hierro, por donde el Cid cabalgó. Y el sueño no murió sobre las páginas del poeta manchego Manuel Machado. Cuando los principios están claros, las dudas se disipan, aparecerán nuevos enemigos que, igual que vienen, se van. ¿Cuántos Quijotes y Sancho Panza, Cid campeadores, Vías de Priene no necesitaría nuestra España confusa en un destierro sin identidad y con muy poca gallardía? ¿Y el mundo? Todo pie tiene su calzado, pero no todo calzado vale para cada pie. Busquemos por tanto nuestro lugar y pongámonos a caminar en función de ello. Así fue como lo hizo Ifícrates, general ateniense, hijo de un zapatero, que vivió en la primera mitad del siglo IV a.C., un hombre dotado para la astucia y la sagacidad, unido a un carisma que enaltecía a los hombres que servían bajo sus órdenes. A pesar de la carrera de armas, fue la que marcó desde su juventud y a ella se aplicó hasta la muerte. La vida de este general ateniense, Ifícrates, desde sus inicios fue de sencillez y humildad. Atención con el detalle. Sus padres eran de origen humilde, por lo que para labrarse un porvenir en la carrera de las armas debería contar con suerte y talento, ya que ascender en el escalafón militar desde la condición de humilde no era nada fácil en aquel entonces. De este general ateniense, surgido de las entrañas más humildes, surgió esta frase labrada a plena conciencia sobre una realidad vivida para aquel que lo subestimó por el origen de su cuna. Decid a Harmodio que yo soy el principio de mi nobleza, mientras que él es el fin de la suya. ¿Por qué estas palabras para el joven Harmodio? Pues Harmodio procedía, también era de Atenas, procedía de la propia nobleza, junto a su amante Aristogitón, nacido también en Atenas, y en el seno de una familia de clase media. Ambos vivieron en la polis gobernada por la tiranía de los Pisistratitas. Harmodio se sintió ofendido, ya que Hiparco, perteneciente a la familia regente, no permitió que su hermana formase parte de las canéforas, o sea, aquellas que eran vírgenes jóvenes de nacimiento distinguido que vivían en el templo de Atenas. O sea, ellos no reprocharon que no destinaran a su hermana a ese lugar sagrado que tenían los griegos en aquel entonces. Bueno, pues tal fue la ofensa que sintió Harmodio, que con la ayuda de su amante Aristogitón deciden acabar con los tiranos de Pisistratitas. Debido a este malestar que el pueblo de Atenas sufre por la tiranía de los Pisistratitas, no les fue difícil a Harmodio ni a su pareja contar con los cómplices y ayuda para acabar con Hiparco y Pidas, los dos descendientes de Pisistrato, que formaban la familia regente. Bien, aquí hay un lío de nombres griegos que quizás a lo mejor mi dicción para ellos no es la más elocuente, pero bueno, si repasan en la historia lo verán. Yo me extraje un poco la idea, porque lo tuvimos en el hilo sobre la historia de
Antología del Ingenio, de este autor mexicano. Y lo curioso de la historia es que poco después, cuando Hipías es derrocado, Aristogitón y Harmodio son considerados como héroes y mártires de la libertad. O sea, ellos se habían sublevado ante los que regían en aquel entonces por una cuestión de estatus social, ¿no? Ellos querían que su hermana estuviera en un estatus, pero bueno, lo vieron como un icono para luchar contra estos tiranos, ¿no? Y aun cuando el motivo de su enemistad con los tiranos nada tenía que ver con esto. Bien, esto lo podemos encontrar a día de hoy también en cualquier realidad, en la realidad que vivimos todos los días. Bueno, pues fruto de ello, Harmodio subestima al general Ifícrates, nuestro humilde general ateniense, por el simple hecho de ser hijo de un zapatero, es decir, el estatus vuelve otra vez aquí. Estos se sienten ofendidos por la posición social que lleva consigo su hermana. Y bueno, Ifícrates, que se tuvo que labrar su posición social pues desde pequeño, le dio mi principio es la nobleza, mientras que el tuyo es el final, ¿no? Pues nos recuerda esto algo en nuestros tiempos. Las raíces vienen del tiempo muy lejano, al igual que toda la sabiduría ateniense de aquel entonces. Así decía otro sabio Policleto llamado el Viejo, escultor griego del siglo V a.C., dice: ateniense, la estatua que censuráis es obra vuestra, mientras que la que tanto alabáis es obra mía. ¿Quién dormirá o quién dominará el mundo? Los griegos somos los hombres más poderosos de la tierra, en aquel entonces, por supuesto. Atenas domina Grecia. Yo mando en Atenas. Tu madre me domina a mí, y tú consigues que ella haga siempre lo que tú quieres, ya que solo tiene ojos para ti, de modo que, hijo mío, eres tú quien en realidad dominas el mundo. Y así es la rueda de la vida. Como diría el poeta Manuel Machado, sin tumba, ni una voz, ni recuerdo, ni esperanza. Jardín sin jardinero, viejo jardín sin alma. ¿De qué vale, por tanto, un recuerdo si solo se trae tristeza? ¿O solo trae tristeza? ¿De qué valió el recuerdo si estaba lleno de angustia? ¿De qué sirvió la soledad si la tristeza, la angustia y el recuerdo solo y solas habitaban en una extraviada memoria? Bien, es en esta rueda de molino donde muchas veces nos encontramos. Todo tiene su prioridad como su percepción, aunque se esté al otro lado de la línea entre el bien y el mal. El punto de inflexión en todos los frentes de la vida lo marca la verdad, cuando ésta se hace presente. Se podrá tener el anhelo e incluso la necesidad de llevar a cabo una determinada circunstancia, como los desafortunados asesinatos de la pareja de Harmodio y Aristogitón, que si no depende de uno o uno hace lo que no le corresponde hacer, en anhelo vano y caprichoso se queda. Bien, uno nunca sabe cómo amanecerá el día ni cómo anochecerá. Lo que sí se sabe es que sentirá el pulso de cada instante para vivirlo. Por error es hacer prejuicios con aquello que se ve de lejos, pero por el simple hecho de haberlo visto de cerca. O sea, errores es hacer prejuicio con aquello que ya hemos visto de lejos por el simple hecho de que hubo un momento en que lo vimos de cerca. A veces, queriendo hacerlo fácil, nos perdemos lo adecuado por complicado. Y aquí el título de esta audio reflexión: Sapere aude, atrévete a saber, o ten el valor de usar tu propia razón. Cuestiónalo todo. Cierto, hermano, el tiempo es juez infalible y supremo. Hermano Federico, va poniendo cada cosa en su sitio y en su sitio cada cosa. Tengo miedo, siento que llega el fin, al menos para mí. Cuando uno muere, llega el fin del mundo para esa persona, siento eso. Así me decía también una seguidora, Judith Monetti, y le doy las gracias por su comentario. Todo pensamiento es respetable, es tal cual uno siente. La pregunta es, ¿nos ayuda en algo ese pensamiento al miedo a morir?
¿Nos libera o sana? Si se siente en paz, ese pensamiento es el bueno. Pero si se tiene miedo, y en su caso es porque llega al final y el mundo se acaba para la persona que muere, es momento de preguntarse por qué. El miedo siempre surge ante lo desconocido, la incertidumbre. Es una emoción muy natural y quien diga lo contrario o que no lo ha tenido, pues está mintiendo. La única forma para salvar o convivir de alguna manera con ese miedo es alimentando la fe en Dios. Si la busca, tenga por seguro, Judith, que lo encontrará. Le invito al menos a intentarlo. Un fuerte abrazo de luz y que Dios la bendiga siempre. La vida hay que interpretarla entre líneas. No hemos venido para quedarnos, sino para hacer evolucionar el alma. Repito, la vida hay que interpretarla entre líneas. No hemos venido para quedarnos, sino para hacer evolucionar el alma. También Mercedes Candia respondía al comentario de Judith. En los primeros días de la pandemia tenía miedo de morir. Pasado un tiempo empecé a leer cosas de Dios y el miedo se me fue pasando. Yo pienso que al ir creyendo en Dios, en su palabra, se me fue el miedo a la muerte. Amén. La mayor prisión que existe en este mundo está en nuestra cabeza y se llama miedo. Ténganlo en cuenta. La mayor prisión que existe en este mundo está en nuestra cabeza y se llama miedo. Todo lo que nos gusta, todo lo que no nos gusta tendemos a atraerlo. El ser humano sabe perfectamente cuál es la mejor forma de llamar la atención. Somos sensibles a los demás en momentos de vulnerabilidad y a través de esta forma es la mejor forma de atraer la atención de los demás. Existen personas que no pueden estar solas y cuando lo están necesitan estar constantemente hablando. No les basta con ellas, requieren de forma imperiosa sentirse acompañadas. Un mal endémico para alejar a los demás, pues la tendencia natural es a robar el tiempo. No es lo mal que uno se sienta, sino lo mal que podamos hacer sentir a los demás cuando no somos capaces de equilibrar la balanza del pánico. Todo tiene su límite más allá de las fronteras, un límite sin fin en nuestra conciencia. Deja de pensar que no avanzas y ponte a avanzar. Lo que de raíz se aprende nunca del todo se olvida. Los pactos con Dios siempre son complejos, pero no menos que hermosos. No existe nada en el mundo cuyo eje no esté marcado por Dios. Aunque nos hayan hecho a su imagen y semejanza, también nos ha dado la libertad de elegir. Y en esa libertad es donde el ser humano se pierde para volver a encontrarse. No existe un camino recto para llegar a Dios, si la esperanza de saber que Él siempre se encuentra en todos los caminos. No existe un camino recto para llegar a Dios, sí existe la esperanza de saber que Él siempre encuentra en todos los caminos. De nosotros dependerá que sepamos verlo o no. No lo esperes o quieras ver en lo visible o lo claro, más bien aquello que pienses que no significa nada, es la propia rutina o incluso en las situaciones más complejas donde Él se encuentra. Él nunca se va de nuestro lado. Si nos atrevemos a dar una respuesta rápida por deducción, se caerá en el error flagrante de dejar fuera los más mínimos detalles. Se ha de fijar bien en todo enunciado. La tendencia natural es pensar que todo el mundo está en el jardín cuando existe todo un universo a nuestro alrededor. Pueden ser dos en el mismo camino, y no importó que a ella le gustara más el brazo de gitano y a él el queque, o el bizcocho, según como en Canarias decimos queque al bizcocho. Aprobar o suspender no es cosa de la vida. Elegir el ejercicio más adecuado es clave que sí nos concierne. Todo capricho se entiende por falta de necesidades. La necesidad obliga, el capricho es reemplazable. Se preguntaba el economista, escritor y fundador del Club de Roma, Aurelio Pesei, allá por el año 1977, en su libro La calidad humana, si la nueva era será gloriosa o terrible, a lo que él mismo se responde diciendo, es la misma condición humana sobre la tierra la que ha cambiado. El hombre ha impuesto su propio imperio, dejándose apoderar materialmente por sí mismo. Un poder que, por lo visto, hasta hoy lo ha ido consumiendo y enterrando.
Ante tal deducción se pregunta también si esto será un beneficio o un peligro, ya que se puede usar con inteligencia y moderación para su bien, o por el contrario, le conduce al desastre. La pregunta entonces es cómo plantear la vida en el planeta para las próximas generaciones. La respuesta filosófica a nuestro sabio muerto de hoy, Aurelio Pesei, no la encontraremos en el presente ni en el futuro, sino en la antigua Grecia. En cierta ocasión le preguntaron al legendario fabulista griego Esopo cómo era que había llegado a ser un hombre tan honrado y virtuoso, a lo que Esopo respondió con una de sus fábulas para niños: el lobo, la madre y el niño. Dice la fábula así, dice: un lobo hambriento vagaba en busca de comida cuando llegó a una cabaña. Dentro había un niño que lloraba y una madre que, mientras lo acunaba, le decía: si lloras, mi niño, te entregaré al lobo. Creyendo el lobo aquellas palabras, se quedó esperando frente a la casa todo el día. Ya entrada la noche, oyó la madre decirle al niño: no temas, mi niño, si viene el lobo, lo mataremos. Entonces el lobo siguió su camino pensando que hay personas que anuncian que van a hacer una cosa, aunque luego hacen otra muy diferente. Moraleja: seamos firmes tanto en nuestros pensamientos como en nuestras acciones. Esopo hacía lo contrario de todo lo que debía hacer, como un auténtico espartano, rey de la austeridad, despreciando lujos y las comodidades, y afrontando las desgracias con serenidad y determinación, sin dejarse amilanar por las adversidades. De esta misma forma se comportaba Epaminondas, general y político griego también del siglo IV a.C., que convirtiera la polis de Tebas en la nueva potencia hegemónica de Grecia, sustituyendo a Esparta. Epaminondas redibujó el mapa político de Grecia, fragmentó antiguas alianzas, creó nuevas y supervisó la construcción de ciudades enteras. Será por tanto este mismo que ante una lujosa cena, ojo al dato, ante una lujosa cena, rehusó comerla por una más sencilla, como la que él estaba acostumbrado en su casa. Y decía así: no quiero olvidar en tu casa cómo vivo en la mía. Es que estos griegos tienen una sabiduría que es increíble. O sea, este hombre rodeado de todo el éxito, imaginemos, o sea, Epaminondas redibujó el mapa político de Grecia, fragmentó las antiguas alianzas, creó nuevas y supervisó, luchó contra los espartanos, en fin. Un hombre que lo tenía todo, le ofrecían todo, lujos al más mínimo detalle, y ante ello, dice: no quiero olvidar en tu casa cómo vivo en la mía. Bien, qué ejemplo de humildad. La pregunta entonces será: ¿podrán las generaciones venideras vivir con tanto nivel de virtuosidad? ¿La sencillez, la honestidad, la honradez, la serenidad, la determinación o la propia austeridad? Necesitamos gozar de la sensibilidad de Antonio Machado en el poema dedicado a su padre. Ya casi tengo un retrato de mi buen padre en el tiempo, pero el tiempo se lo va llevando, mi padre en el jardín de nuestra casa, entre sus libros trabajando. Todavía estás ahí, el tiempo no te ha borrado. Ya soy más viejo que eras tú, padre mío, cuando me besabas, pero en el recuerdo soy también el niño que tú llevabas de la mano. Muchos años pasaron sin que yo te recordase, padre mío. ¿Dónde estabas tú en esos años? Bien, pues mirar o hacer las cosas a tiempo nos puede proporcionar muchas alegrías y ahorrarnos muchos sinsabores. Desarrollemos pues la astucia de descorchar la botella a tiempo, antes de que la presión termine por reventarla. Son las maravillas de Frank: 4 telas y todo un mundo por aprender. Atrévete a saber. La ignorancia, cuando se pone en práctica, causa estrago. Ella misma delata a quien de forma maligna, baja calaña y perversa intención la utiliza. ¿Qué se puede hacer para contrarrestarla cuando decide atacarnos? Lo primero es no estar a su misma altura, pues es su principal objetivo. Luego ir desmantelando sus malos juicios y criterios de la forma más objetiva y científica posible. Terminará por mostrar su rostro y se esfumará porque le ruboriza ser delatada.
Es como quien va a pescar. A veces lo hace aunque lo que pesque no le sirva para llevárselo a la boca porque es de su misma calaña. Por otro lado, se ha de diferenciar entre ignorancia e ignorante. Quien actúa bajo la ignorancia es aquel que ignora por desconocimiento y hace por aprender. Quien padece de ser ignorante muere con ese mal. Suele ser de carácter incorregible y de pronóstico malvado. Ya en tiempos pretéritos, el Maestro Jesús a su discípulo se lo dejaba bien claro en Lucas 6, 43, 49. El que escucha y no pone por obra se parece a uno que edificó una casa sobre tierra, sin cimiento, arremetió contra ella el río y enseguida se derrumbó y quedó hecha una ruina. Pues no hay árbol sano que dé fruto dañado, ni árbol dañado que dé fruto sano. Cada árbol se conoce por su fruto, porque no se cosechan higos de la zarza, ni se vendimian racimos de los espinos. El que es bueno, de la bondad que atesora, en su corazón saca el bien, y el que es malo, de la maldad saca mal, porque lo que rebosa del corazón lo habla la boca. Cuando nos ponemos frente al mar, solo vemos su inmensidad, pero difícilmente reparamos en el hecho de que esa inmensidad está creada por múltiples microgotitas de agua. Y así lo es todo. Cuando experimentamos un cambio no ocurre de forma puntual, ya se estuvo gestando. Por tanto, si logras vivirlo por momentos de forma consciente y en cámara lenta, es mágico y revelador. Nada merece más la pena que la vida contigo mismo. Si no, por sí o por no, pregúntatelo al oído. La mayor prisión que existe en este mundo está en nuestra cabeza y se llama miedo, no lo olvides. Se suele confundir dicha prisión con una sala de pensamientos denominada prudencia. Es muy distinto el miedo que la prudencia. Y es que no existe para la prudencia mayor enemigo que el propio miedo. El miedo suele congelar, retener, paralizar y entorpecer todo lo que coja por delante. La prudencia, en cambio, nos permite arrancar desde otra perspectiva. Suele ver en cada acción una o varias posibilidades de actuación, pero nunca paralizará nada sin un motivo aparente, real u objetivo. El mayor enemigo del miedo es la palabra. Nuestro subconsciente, de tanto escuchar "es que tengo miedo", termina por creer en ello y por consiguiente de hacer de nuestra persona un auténtico miedoso, a diestro y siniestro. Si sabes lo que hacer hoy, mejor hazlo. Mañana quizás tan solo sea un bonito día. El árbol que se cosecha no siempre da el fruto a quien lo siembra, y quien siembra no repara en quién recogerá al final la cosecha. En el proceso siempre estará para el sembrador en el disfrute de la evolución hasta alcanzar la cosecha. Y lo mismo ocurre con los miedos. Si siembras miedo, recogerás pánico, porque eso es precisamente lo que se atraerá a nuestras vidas. Transformar el miedo en prudencia ha de ser nuestra ecuación a despejar en este caso. Cuando te condicionas la creatividad, te limitas a una, la que se rige rígida. Uno a veces no sabe muy bien si las cosas llegan a uno o se fueron a por ellas. Existen los denominados accidentes, esos que te cogen por sorpresa. Para todo se ha de estar preparado, incluso para morir, pues forma parte de nuestra existencia. Es nuestra mente quien crea su particular universo con aquellas cosas que le gusta e ideando desde la imaginación como pudieran ser. Sentía el pulso de su respiración, certeza para pensar que permanecía con vida. Las moscas le invitaron a jugar. Bien, cuando la vida nos invita a jugar con las moscas, no las veas como extrañas, ellas nos servirán de estímulo. Una cosa es la anticipación y otra muy distinta es tomarse la ley por su cuenta. En ambas puede haber consecuencias, pero las reacciones serán totalmente distintas. Una anticipación a tiempo nos puede ahorrar bastantes dolores de cabeza. También nos los puede dar, pero el grado de satisfacción de haberlo hecho no tendrá precio. Es muy normal sentirse alejado del mundo cuando sabes que no se termina de encajar. Cuando los principios están claros, las dudas se disipan, aparecerán nuevos enemigos que, igual que vienen, se van. La vida es estar en un constante cambio y mientras no seamos capaces de admitirlo, será vivir como con una piedra en el zapato. En todo momento estamos decidiendo y la peor decisión que se puede tomar es no tomarla, porque no tomarla en sí mismo ya es una decisión.
Lo más irrelevante si fue acertada o no, fue la que tomaste y esa es con la que te tocó bailar. Puedes aprender con ella el baile o esperar a que éste se acabe y comience otro nuevo. Lo peor que se puede hacer es dejar un baile a medio, pues nunca se sabrá cómo lo hubieras finalizado y quién sabe, quizás terminará por ser tu baile. Ciertamente de las decisiones nacen las experiencias y de las experiencias se evoluciona. Cuida de dónde escarbes, no sea tu propio hoyo el que termines por encontrar. Sé que en el devenir de este día todo será incertidumbre, por eso también sé que nada que me podrá robar la ilusión de vivirlo. Los recuerdos no son más que unos instantes esfumados en un segundo. De los recuerdos siempre nos quedará el reencuentro para hacer valer el mejor extracto en esos instantes esfumados. Sobrevivirá aquello que, aun siendo útil, terminará también por ser recuerdo. Luego, ¿qué hacemos con el trastero de los recuerdos? ¿Puede significar o ser esa fase preliminar antes de? Todos aquellos bultos apretados como si de latas en conserva se tratara, y nunca mejor dicho. ¿Bajo qué coste? Todo cuesta, incluso el almacenar para desalmacenar lo que se fumará en un segundo. Las cosas no cuestan tanto decirlas como hacerlas, pero ¿y sostenerlas? ¿Acaso no cuesta más que decirlas o hacerlas? Bien, ese trastero no es más que la justa medida de lo apegado que estamos a los recuerdos. A mayor trastero, mayor apego. Solo el cúmulo de polvo unido al tiempo de reserva nos dará el exacto valor añejado de lo que no se sostendrá en cada presente, que a la postre será distinto. Entre antes nos deshacemos, antes encontraremos nuevos huecos a cubrir que nos demostrarán en el paso del tiempo de que todo pasado lleva consigo su historia, y la historia está para ser de ella precisamente eso, historia. Y es al fin como saciaste lo que ya parecía una calle ciega. La maldad anida al amparo de los complejos y bajo el cobijo del poder. Ahora bien, ¿dónde queda la maldad cuando ésta no encuentra cobijo en el poder? En la más soberana estupidez. Si en algún momento la incertidumbre nos obliga a retroceder en el tiempo, no lo dudemos ni por un instante. Perderemos décimas de tiempo, pero ganaremos en seguridad futura. La vida es estar en un constante cambio, y mientras no seamos capaces de admitirlo, será vivir como con una piedra en el zapato. Todo tiene solución en ese proceso de cambio, y ante la acción, reacción. Tendrás la opción de coger tus maletas y trasladarte a otro lugar. Quizás los cambios nos invitan a ello. Lo que no dejará nunca de ser cierto es que se ha de estar preparado. No todo ha de ser como uno lo percibe, y máxime cuando no transitas en tu territorio. Las normas están para cumplirlas o evitarlas, en nuestra edición unido a nuestra responsabilidad. No existe otra forma de ganar una carrera que no sea con inteligencia, coraje y mucha fe en nuestras posibilidades. Lo importante no es tanto la meta como el hecho de saber llegar. Pues cuando se tiene claro que todas las fuentes proceden de Dios, no existen motivos para estar triste, nervioso o desconfiado. La confianza plena de que todo se hace según Él nos dará la tranquilidad para saber que todo está en su divino orden. Y es posible que se esté atravesando por unos momentos donde nada parece estar claro en la superficie. Lo importante es lo que se está cocinando en las profundidades y no se ve. La calma es la mejor forma de corresponder con quien nos proporciona la fuente. No terminaba de acomodarse con nada hasta que llegó aquel momento culmen que le hizo aterrizar. Su primera vez fue la última. Por tanto, cuando se cede el paso y no se dan las horas ni la gracia, no es solo un problema de conducta, que lo es, sino de carga negativa existencial. Y eso lo vivimos todos los días. Lo peor que puede llevar a una persona a la desconfianza, un mal que corroe nuestro interior, lo destruye y destruye todo lo que tenga a su alcance. La primera emoción en tocar a la puerta es la vergüenza, pues la verdad nos ha dejado en plena evidencia.
No existe nada donde agarrarse o justificarse. Si no somos capaces de pedir clemencia, la carga emocional y el remordimiento de conciencia nos alejará de Dios y de los demás. Cuando nada hay que ocultar, las cosas se llevan de frente. De lo contrario, nuestras propias espaldas nos traicionarán. Si usted tiene un pan y yo tengo 1 euro y yo voy y le compro el pan, yo tendré un pan y usted 1 euro. Y verá un equilibrio en ese intercambio. Esto es, A tiene 1 euro, B tiene un pan. Y a la inversa, B tiene el pan y A tiene el euro. Esto es, pues, un equilibrio perfecto. Pero si usted tiene un soneto de Verlaine o el teorema de Pitágoras y yo no tengo nada y usted me lo enseña, al final de ese intercambio yo tendré el soneto y el teorema, pero usted los habrá conservado. Por tanto, en el primer caso hay equilibrio y eso es mercancía. En el segundo hay crecimiento y eso ni más ni menos, dice Michel Serres, eso es cultura. Por tanto, atrévete a saber. No existe solo una línea para alcanzar un objetivo, existen cuantas líneas sean necesarias cuando el objetivo está definido. Había alcanzado su punto máximo de silencio, solo aquel abanico de compañía lograba interrumpirlo. Había alcanzado su punto máximo de silencio. Solamente aquel abanico de compañía lograba interrumpirlo. Hermano Javier, me dice mi hermano. El vídeo de hoy de Merlí Sapere Aude, y que recomiendo ver la película, intentaré poner en el canal, al final, para los que están escuchando la audio reflexión, intentaré poner un fragmento de la película muy interesante. Les recomiendo verlo. O sea, no sé si están acostumbrados a cliquear para ver un poco el texto que acompaña el vídeo o la audio reflexión, y en la parte de abajo intentaré poner el enlace para que puedan ver un fragmento de esta película. Es una serie realmente, Merlí Sapere Aude, una frase rumana. Me dice mi hermano, en un abrir y cerrar de ojos me ha trasladado al intervalo cerrado del espacio entre el extremo inferior 5 y superior 70. Porque yo siempre he sido rebelde ante aquello que no tenía razón de ser. Mis raíces profundas siempre han permanecido a mi lado y jamás me han abandonado. Sí, ahora entiendo, en el crepúsculo de mi trayectoria, el porqué de mi rebeldía. Este vídeo sencillo, y que recomiendo, se engrandece por su espléndido mensaje, en el que yo me identifico plenamente por haber hecho siempre, no lo que me decían, sino lo que yo entendía correcto. Así que, hermano Javier, muchas gracias. El tiempo, juez infalible y supremo, va poniendo cada cosa en su sitio y en su sitio cada cosa. Dios te colme de salud y alegría. Lo propio para ti, hermano, y lo propio para ustedes que me escuchan o me leen. Para mañana, si nuestro Dios lo desea, te daré una sorpresa. Un abrazote. Era aquel aroma en ese particular lugar, el café inconfundible que me despertaba del más profundo sueño. Eras tú transfigurado en exquisita compañía. Amado y siempre para siempre Jesús. Vivo en tu confianza y me sostiene. Me dejo llevar como pez en el mar atrapado en tus redes. Mi mesa no quedará vacía, me sabe cuán suculento y delicioso manjar que fortalece. Todo es un regalo apreciable que no puedo dejar escapar de mis manos. No me viene a la mente lo que es gracia infinita. Sé que estoy en tus manos y me soplas al oído. Torpeza la mía si no me doy cuenta, mas sé que en este tren no viajo solo. Vas a mi lado, aun el tren se presente lleno o vacío. Tenemos nuestro espacio en el rincón del amor. No sé cómo lo hace, Señor, pero lo hace. Te ocupas de mis cosas, de todas las cosas, y a nadie dejas por insatisfecho. Ahora he de ocuparme de mí si quiero estar dispuesto para ti. Cuántos momentos perdidos
¿Y qué más da si ahora son de provecho? Ya no me bajo del tren de tu gloria. Confortable viaje, amado, y siempre para siempre, Jesús. Pues tanto amó Dios al mundo que entregó a su Hijo único para que no perezca ninguno de los que creen en Él, sino que tengan vida eterna. Juan 3, 13 y 17. Y esto fue en medio de una meditación ante la presencia de Jesús en la Divina Misericordia, el viernes 13 de septiembre del 2019. Sus muchos pecados han quedado perdonados porque ha amado mucho, pero al que poco se le perdona, ama poco. Lucas 7. Sé que solo puedo concebir tu gracia en el momento en el que decidas venir a recogerme. Solo indícame el camino a recorrer para estar preparado. Me muestro en el tiempo y sé que soy preso de él. Por eso aguardo en tu llegada mientras espero ese último aliento en tus manos. Veo pasar la vida, Jesús. Ahí siempre estuviste, aunque yo no te viera ni la viera. Estabas en cada rincón, en cada acto, tras la ausencia o la tristeza, la desesperación y el desatino, el desenfreno. ¿Cómo pude no verte, equivocarme? Escribe sobre mí a pesar de los renglones torcidos, porque de esperanza me alientas, me animas a animar sin prisa. Qué tiempo recorrido y miro hacia adelante, así me quiera poder la nostalgia. Ahora empiezo a entender tu tiempo, un tiempo eterno, sin ausencia ni espera. Maravilloso tu tiempo en el anhelo verte y saber que ya nada importa. Este silencio tuyo me acompaña, me orienta, porque todo lo que existe alrededor es figura plena en tu divina presencia. Te amo, Señor de mi Señor, y te diría al compás de las coplas de San Juan de la Cruz, y si me gozo, Señor, con esperanza de verte, en ver que puedo perderte, se me dobla mi dolor. Viviendo en tanto pavor y esperando como espero, muérome porque no muero. Sácame de esta muerte, mi Dios, y dame la vida. No me tengas impedida en este lazo tan fuerte. Mira que peno por verte, y mi mal es tan entero que muero porque no muero. Coplas del alma que pena por ver a Dios. Copla del alma que pena por ver a Dios. El día que Dios sea el centro de nuestra existencia, el primer lugar, sabrás que lo demás será irrelevante, pura moda pasajera o efímera. Las cosas naturales son siempre hermosas, son como las migajas de la mesa del Señor. Las cosas naturales son siempre hermosas, son como las migajas de la mesa del Señor. En el caer de la tarde nos examinarán del amor. San Juan de la Cruz. Así también nos dice el Santo Padre Pío de Pietrelcina. No lo olvidéis, el eje de la perfección es el amor. Quien está centrado en el amor vive en Dios porque Dios es amor, como lo dice el apóstol. La vida hay que interpretarla entre líneas. No hemos venido para quedarnos, sino para hacer evolucionar el alma. Y hasta aquí, queridos amigos, una nueva reflexión. Una reflexión que cada semana me brindo para compartir con ustedes en el ánimo de que de algo pueda contribuir a estos tiempos tan convulsos que estamos viviendo. Bien, ya lo dice el título, atrévete a saber. Es tiempo de saber, es tiempo de conocer, de escarbar, de interiorizar, de conocerte a ti mismo, saber qué misión traes a este mundo, porque este mundo entiendo que no puede ser, he venido y aquí estoy y bueno, hago una vida existencial que ya ves que se irrumpe, ¿no? O sea, intentamos llevar todos los días esa vida a la que estábamos acostumbrados a llevar y de repente viene un virus de las características que vivimos todos y nos trastoca. Entonces, aprovecha este tiempo para interiorizar, para conocerte, para saber más. Y si tienes la oportunidad de encontrarte con Dios, pues bendito sea. Y si yo puedo contribuir a ello, pues bendito sea. Repito, mi canal está abierto. Llevo ya como del orden de unas 28, 25, 26, 27, ya he perdido un poco la cuenta, no son muchas, pero ya son unas cuantas. Yo te invito a que, si te ha gustado esta, pues que la compartas. Y si quieres, pues
incluso escuche las anteriores, porque muchas cosas podrán parecer iguales, pero son distintas. Y de corazón yo la brindo. Así que no les entretengo más. Gracias por estar, por compartir, por seguirme, por compartir, por estar ahí. Y bueno, yo les deseo un feliz y bendecido domingo, día del Señor Jesús. Un tiempo para compartir en la Eucaristía, aquellos que sean cristianos católicos, los que profesen otra fe, otra religión, pues que disfruten cada instante, ¿no? Que a fin de cuentas de lo que se trata. Y que bueno, ya prácticamente le decimos adiós al mes de septiembre. Apenas nos quedan 3 o 4 días para acabar este mes y nos adentramos en el mes de octubre. Si Dios nos lo permite, nos encontraremos la próxima semana en una nueva audio reflexión. Que decirles que les quiero, que sean felices, que Dios les bendiga, benditos a Dios, que muchas gracias y amén.